Gloria al Señor. El tema de hoy es enfrentando el fracaso. Enfrentando el fracaso. Y quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros no hemos fracasado? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que experimentar el fracaso? Pero quiero comenzar con un versículo de aliento. Y este versículo se encuentra en Romanos capítulo 8, 28. Y es un versículo muy querido, vamos a decir, por muchas personas, porque es un versículo que ofrece aliento, ofrece esperanza al cristiano. Gloria al Señor. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Agárrese de ese versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Fíjese que estaba leyendo el libro de Ezra el sábado. Y estoy muy metida en la historia. Y de repente el rey da el dictamen de que el pueblo vuelva y regresen a Jerusalén y empiecen a construir el templo. Y todo iba viento en popa. Pero de repente se levanta la oposición y se para la construcción del templo. Y todos ellos estaban tristes, desanimados. Pero fíjese que ahí entra este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y para ello parecía quizás una derrota. ¿Y cuántas veces a nosotros no han pasado cosas que parecieran, wow, el fin? Parecieran la gran derrota. Pero cuando nos damos cuenta que la mano de Dios está en todo eso, terminamos siendo más bendecidos. Amén. Y este pueblo en ese momento se desanimó y dijo: pero ¿cómo puede ser? Nos dieron un veredicto que podíamos construir el templo y ahora se paró la construcción porque se levantó la oposición. Pero ¿sabe una cosa? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto le ayudó para bien, porque cuando se hicieron todas las investigaciones y vino el nuevo veredicto a través de este nuevo rey, quien investigó la situación, fue de doble bendición, porque aquellos que se levantaron en contra tuvieron que ayudarle a construir el templo, tuvieron que darle más de lo que el rey que había firmado anteriormente había requerido. Entonces, quiero entrelazar esto con el tema del fracaso, porque hay fracasos que terminan siendo bendiciones en nuestras vidas. Amén. Hay fracasos que terminan siendo bendiciones, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios usa cualquier circunstancia para bendecir a sus hijos. Eso es lo bueno de Dios, que Dios puede usar cualquier circunstancia para bendecir a sus hijos. Amén. Dicen por ahí que es de humano errar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho? Es de humano errar. Y es cierto. Cierto es que todos cometemos errores y horrores. Amén. Desafortunadamente nadie es perfecto. Solo hay uno que es perfecto, y ese es Jesús. Amén. Debido a las debilidades, la falta de sabiduría y el no dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, muchas veces nos toca experimentar el fracaso. Yo lo he experimentado. He tomado decisiones sin consultarle a Dios y he tenido que ver el fracaso. He tenido que enfrentar el fracaso. Amén. Dios no desea que nosotros tengamos que fracasar para poder
enseñarnos la lección o para tener que aprender la lección. Muchas personas dicen, ay, pero fue la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios que tú vivas de fracaso en fracaso. No es la voluntad de Dios que tú vivas de tropiezo en tropiezo, de caída en caída. No, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú aprendas la lección de esa manera, a través del fracaso, porque los fracasos duelen, los fracasos dejan huellas. Aleluya, especialmente si son fracasos donde hay relaciones. Amén, dejan huellas. Amén. Muchas veces escucho a algunos cristianos decir, Dios me permitió pasar por esto o por aquello para que le fuera de testimonio. No, eso es mentira. Dios no te permite pasar por esto y por aquello. La verdad es que Dios no desea que sus hijos aprendan de sus fracasos y sus errores para que sean de testimonio, sino que debido a que muchas veces nos salimos de la cobertura de Dios a causa de nuestra desobediencia, Él tiene que permitir que nos vengan situaciones duras y dolorosas debido a nuestra desobediencia. Pero jamás ha sido el plan de Dios permitir o usar el fracaso y los errores como método de enseñanza y testimonio. Entienda eso. Jamás ha sido el plan de Dios usar el fracaso, los errores, para que sean testimonio. Lo que Dios hace es que de esos fracasos y esos testimonios, Él trata de hacer algo hermoso. Porque Él es tan bueno y tan misericordioso, que de tus fracasos y tus errores salen testimonio. Pero no quiere decir que ese fue el método de elección de Dios para tu vida. Fue el método que tú escogiste. Simplemente Dios usó esa oportunidad para hacer de lo feo algo hermoso. Amén. ¿Estamos claros con eso? Porque Dios es tan bueno y misericordioso que Él usa esos errores y esos fracasos para manifestarse y glorificarse en medio de eso. Gloria al Señor. Nunca digamos, Dios permitió esto o aquello para glorificarse, porque Él no se place en tu dolor ni en tu fracaso. Dios no se place en tus lágrimas. Dios no se place en tu angustia. Dios no se place en tu desesperación. Dios no se place en tu tormento. Dios se place en que tú tengas paz y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué estamos pensando que Dios se place en nuestro fracaso? ¿Por qué estamos pensando que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar firme con Él a través de los fracasos y los errores y horrores que muchos cristianos cometemos? Amén. Quitémonos esa mentalidad. Amén. Gloria al Señor. Él dice en su palabra que sus planes para con nosotros son planes de bien, para que tengamos un futuro glorioso. Jeremías 29:11, todo el mundo conoce esos versículos. Sus planes son ¿de qué? De bien, para que tengamos un futuro glorioso, lleno de bendiciones, no de fracasos y errores. Los tropezones, el fracaso, los errores llegan cuando no nos dejamos guiar por Dios. Amén. Cuando permitimos que nuestras emociones y sentimientos controlen nuestras vidas y hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Amén. Muchas personas siguen cometiendo muchos errores en cuanto a lo sentimental se trata, en cuanto a enamorarse, en cuanto a buscar pareja.
conocí una mujer en una conferencia de matrimonio que estábamos dando. Y ella me decía, estoy cansada. Ya voy por el 3er matrimonio y todos me salen malos. Le digo, ¿y por qué no dejas que sea Jesús que escoja esposo para ti? ¿Por qué no deja que sea Él que conoce tus necesidades, que conoce tus emociones, que conoce tus sentimientos y los anhelos de tu más profundo corazón? ¿Por qué no dejas que sea Él que te dé un esposo en vez de escogerlo tú? Porque mientras seas tú quien lo escoja, te van a salir malos. Amén. Y hay muchas personas cometiendo errores en el área de las relaciones amorosas, porque se dejan guiar por sus emociones. Es que yo siento que lo amo, es que yo siento que me gusta, es que siento mariposita en el estómago. Esas son simplemente emociones. Pero nosotros no vivimos por emociones, vivimos por fe. No caminamos en la carne, sino que caminamos en el Espíritu. Y si le permitimos a las emociones y a los sentimientos que controlen nuestras vidas y hacemos caso omiso a la palabra de Dios, vamos a seguir teniendo no 1 ni 2, sino algunos 5 o 6 matrimonios. Y vamos a terminar en relaciones que no son buenas ni saludables para nosotros. Amén. El fracaso va a ser repetitivo en nuestras vidas mientras sigamos buscando nosotros parejas y no permitiéndole al Espíritu Santo, aleluya, que sea Él quien escoja por ti. Porque si Él escoge por ti, ese varón o esa varona va a ser perfecto, va a haber una coinonía perfecta, aleluya, porque es una unión celestial para vivirla en el mundo terrenal. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor. Muchos de nosotros conocemos la palabra, la cual nos guía al éxito. Dice el libro de Josué dice, no tengo ahora mismo el versículo, pero dice que medita 1:9, Josué 1:9, que él medita en esa palabra noche y día, para que todo lo que haga te salga bien y tenga éxito. Amén. Conocemos esa palabra, la cual nos guía al éxito, a la victoria. Y en ella no hay variación, mas aún fracasamos. ¿Cómo es posible que si conocemos la palabra, la que nos garantiza el éxito en cuanto a las cosas espirituales y terrenales se trata, por qué seguimos fracasando? Porque hay muchos de nosotros que no entendemos que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y que Él sabe lo que va a suceder mañana en nuestras vidas. Y por eso Él nos dice, no te vayas por ese camino. No te unas con esa persona, porque Él ya ha visto lo que va a suceder antes de que esto pase. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué estamos llorando cuando metemos la pata y cuando fracasamos? Amén. Pero para muchos es difícil creerle a Dios en todo. Creemos en ciertas áreas, pero no le creemos en todos. Hay áreas que sí le creemos a Dios. Le creemos a Dios en la finanza. Le creemos que Él nos va a bendecir, pero hay cosas que no le creemos. Amén. Le creemos una cosa, pero otras no. Entonces, en la que no le creemos a Dios, somos nosotros los que decidimos y actuamos. Y cuando eso sucede, nos estrellamos y viene el fracaso y el sufrimiento. Amén. Porque no le creemos a Dios totalmente. Entonces, por eso, muchas veces experimentamos ese fracaso. Porque en unas áreas creemos y en otras no. Amén. Hay muchos cristianos que han fracasado, pero son tan tercos que ni del fracaso aprenden. Es increíble. Ni del fracaso aprenden. Jordi, please. I'm trying.
Can you wait? Ni del fracaso aprenden. Es increíble. Tienen el entendimiento enceguecido, pues el enemigo lo tiene tan ciego que no ven que si no se entregan a Dios, si no entregan sus vidas por completo, seguirán cometiendo los mismos errores. Dios quiere evitarnos el fracaso. Dios quiere evitarnos el fracaso. Porque el diablo puede usar el fracaso para enfriarnos espiritualmente. Ese es el peligro del fracaso. Hay muchas personas que han fracasado. Amén. Y se enfrían espiritualmente, se alejan de los caminos de Dios, porque entonces dicen: Dios, ¿y dónde estabas tú? ¿Y cómo tú permitiste que esto sucediera? Dios jamás va a violar tu voluntad. Dios jamás va a violar tus decisiones. Si tú lo decidiste, así será. Si tú lo escogiste por ese camino, tú vas a escoger. Tú vas a caminar. Entonces, cuando viene el enfriamiento, mucha gente se aleja de Dios a causa del fracaso. Por eso es que Dios quiere evitarnos el fracaso. Por eso es que Él quiere guiarnos. Amén. El fracaso nos puede llevarnos, apartarnos de la verdad. Muchos son los que se han apartado del camino de la justicia porque fracasaron de tal manera que nunca pudieron perdonarse su falta. Hay personas que dicen: ¿cómo fui yo capaz de hacer lo que yo hice? No me lo puedo perdonar. Y con el no me lo puedo perdonar, se enfrían y se alejan de Dios. ¿Y quién tiene la victoria? Satanás. ¿Te das cuenta lo importante que es dejarte guiar por Dios? ¿Te das cuenta lo importante que es seguir lo que dice la palabra y no lo que dice tu propio entendimiento? Amén. Hay causas que nos inducen al fracaso. Hay causas que nos inducen al fracaso. La obstinación. Saúl. La obstinación, el rey Saúl, la obstinación fue lo que lo llevó al fracaso. Porque él no entendía ni comprendía lo que el profeta le decía. Porque él quería hacer lo que él quería hacer. El profeta le dijo: espera que yo regrese para que subamos hacer el sacrificio. Pero en su terquedad y en su obstinación, él se fue y hizo el sacrificio. ¿Y sabes qué? Le costó el reinado. Esa desobediencia, esa obstinación le costó a Saúl su reinado. Mira lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 5. La obstinación es un pecado. Es un pecado. La obstinación es terquedad. Y hay cristianos que son tercos como una mula. Terco como una mula. No escuchan al pastor. No escuchan a la pastora. No escuchan al hermano. Se creen que lo saben todo y ¡prum! Se estrellan y después están llorando. La obstinación. Escuche cuando le hablan. Escuche las palabras sabias. Con todo no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Con todo no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el juicio de Dios. La obstinación es un pecado, mi hermano. Deje de ser tan obstinado. Deje de ser tan terco. Escuche el buen consejo. Escuche el buen consejo.
Si le decimos, si el pastor le dice a usted, no haga eso, no se vista así, no hable así, no camine por ahí, no se lo estamos diciendo para fregarle la vida, sino para que usted no tenga que sufrir, para que no tenga que errar, para que no tenga que fracasar. Es por eso que se lo decimos. Las personas piensan que nosotros como que estamos ahí como el maestro con las reglas para darle a la gente por la cabeza, para que cada vez que fracasen, decirle te lo dije. No, estamos ahí para librarte de la trampa del cazador, para que no tengas que errar, para que no tengas que fracasar. Aleluya. El no escuchar el consejo sabio es otra causa por la cual las personas fracasan. Las personas fracasan porque no escuchan consejo sabio. Cuando hablo de consejo sabio, no estoy hablando de doña Lela, que tiene 70 años. No estoy hablando de don Francisco, que es viejo de edad. No, estoy hablando de hombres y mujeres de Dios, con experiencia, con testimonio, con una carrera plantada y probada en Cristo Jesús. Estoy hablando de ese tipo de personas que pueden darte un buen consejo, que te pueden decir, no mi hijo, no mi hija, no te vayas por ese camino, no te conviene. Pero ¿cuántos cristianos no escuchan el buen consejo? O el consejo sabio de un siervo, una sierva de Dios, un pastor, una pastora, una mujer o un hombre de Dios. No escuchan, están obstinados a hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Esa es otra de las causas por qué fracasamos. El orgullo que hay en nosotros. Dice la palabra que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. El soberbio será avergonzado. Todo el que es orgulloso, soberbio, va a ser avergonzado. Y muchos fracasan por el bendito orgullo. ¿Y del orgullo nace qué? ¿O está qué? La rebeldía. La rebeldía y el orgullo van pegados, ligados al corazón. El rebelde no escucha consejo, no se somete a nadie. No se somete. Saúl era un rey rebelde. Era un hombre rebelde porque no escuchaba al profeta de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió su reinado. Hay otros cristianos que fracasan porque se creen que lo saben todo. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? ¿Sabe cómo se llama? Creen en su propio entendimiento. Y Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 te dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál es el camino. Amén. Dios te mostrará cuál es el camino correcto. Pero no dependa de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú sientes. Ay, yo creo esto, yo pienso esto. No, ¿qué cree y qué piensa Dios? Es lo que debe de importarte. Amén. ¿Qué piensa y cree Dios? Eso es lo que tú tienes que usar como guía. No lo que tú piensas, porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Ay, déjate guiar por el corazón. Mentira de Satanás. El corazón es engañoso, dice Jeremías. Pero Dios te dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino. No te dice que dependas de tu propio entendimiento, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú conoces. Amén. Amén. Escucha buen consejo. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahí está el versículo. Amén. Entonces, causa para el fracaso. ¿Cuáles son las causas que nos conducen al fracaso? La obstinación, que traducido a español simple es ¿qué? La terquedad. El no escuchar el consejo sabio, el orgullo, la rebeldía, la sabiduría propia, la sabiduría humana. El no escuchar un buen consejo. Son causas. Y el andar en la carne.
Oh, andar en la carne es lo peor que no puede suceder. Ser guiado por la carne es un fracaso eminente, porque tu carne quiere todo lo que se opone en contra de Dios. La carne desea todo lo que es en contra del Espíritu. Y el que anda en la carne siempre va a vivir fracasado. Pero dice la palabra, más lo que son guiados por el Espíritu, más lo que son guiados por el Espíritu, más lo que son guiados por el Espíritu, eso son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para no seguir fracasando? ¿Cuál es? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te vendrán por añadidura. Aleluya. Pero si fracasaste, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya metí la pata, ya fracasé. Sea en que te metiste en un negocio que no le pediste dirección a Dios. Te casaste, no pediste dirección a Dios. Hiciste cosas que no le pediste a Dios la dirección. ¿Y qué vas a hacer ahora? Levántate, sécate las lágrimas, deja de llorar, muere a tu carne. La palabra dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Arrepiéntete, porque has cometido pecado de rebeldía delante de Dios, ¿sabías? Has sido rebelde delante de tu Dios, entonces ve donde Dios. Dile, Señor, perdóname. Fui rebelde, Señor. No escuché el consejo sabio, fui orgulloso, fui obstinado, fui terco. No me dejé guiar por la palabra, me dejé guiar por mis emociones. Perdóname, Señor. Restáurame, Señor. Señor, haz que todas las cosas trabajen para bien. Señor, haz de mi desastre un testimonio de bendición. Y empiezas a luchar. Si te casaste con un incrédulo, empiezas a orar por ese hombre, empiezas a doblar rodilla, empiezas a ayunar hasta que tú no veas que ese hombre no venga a Cristo Jesús, no deje de clamar. Amén. Lo que sea que haya sido tu fracaso, no te rindas, no te eches a morir. Levántate, empieza a clamar a Dios, empieza a clamar a Dios, empiezas a clamar a Dios y pídele que te guíe, que te ayude, para que puedas salir a flote y para que no te hundas en el fracaso y para que no te enfríes. Es lo que puedes hacer. Clamarle a Dios porque Dios es bueno y misericordioso. Y la palabra dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, eres fiel para perdonarnos y limpiarnos con su santa sangre. Entonces, si Dios te perdona, ¿por qué tú sigues acusándote? ¿Por qué sigues acusándote? ¿Por qué no te perdonas y te levantas y comienzas de nuevo? Pero esta vez confiando en Cristo Jesús, dejándote guiar por su palabra y no haciendo nada que se salga del contexto de lo que dice su palabra. Amén. Esa es la solución al fracaso. Levantarse, arrepentirse, pedir perdón y volver a confiar en Dios y permitir que Dios sea quien te guíe de ahora en adelante. Amén. Aprendes de tus errores. No sigas cometiendo los mismos errores, pero no seas tan terco que tengas que aprender de los errores. Aprende de la palabra. Déjate guiar por la palabra y no vas a tener que ser una persona que aprenda con los golpes de la vida. Amén. Yo espero que esta palabra te sea de bendición. Amén.